sola en la noche. Trabajaba como enfermera en el turno de noche en un hospital antiguo y desolado. Aquel lugar siempre había tenido una atmósfera inquietante, pero la noche que me tocaba estar sola fue diferente a cualquier otra. Cuando llegó mi compañera de relevo, me informó que solo había 2 pacientes esa noche. Sabía lo que tenía que hacer: mantenerme al tanto de su estado de salud, realizar reportes, llenar documentación y archivar documentos. Una rutina aparentemente sencilla, pero esa noche, todo cambió. Al principio, todo parecía normal. Me encontraba en la sala de estar, revisando los expedientes y llenando informes, cuando de repente escuché unos quejidos, como de dolor. Decidí ir a la sala B para ver qué estaba pasando. Caminé por los pasillos oscuros y silenciosos, y al llegar, no encontré a nadie. La habitación estaba vacía y en silencio. Me di la vuelta para regresar a la sala de estar, pero nuevamente escuché el quejido, seguido de una voz fantasmal diciendo: «Ayúdame». Un frío intenso recorrió mi espalda, salí de allí inmediatamente, con el corazón latiendo aceleradamente. De vuelta en la sala de estar, me quedé pensando, temerosa, en lo que había escuchado. ¿Qué podría haber sido? Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero no podía ignorar lo real que había sonado aquella voz. Recordé que tenía que regresar a la sala B para revisar y verificar unos documentos que debían estar listos para la mañana siguiente. A pesar del miedo que me envolvía, sabía que debía cumplir con mi deber. Caminé nuevamente hacia la sala B, con pasos lentos y temerosos. Al llegar, todo parecía estar en calma. Sin embargo, cuando estaba a punto de revisar los documentos, una de las cortinas de una camilla se cerró de golpe por sí sola. Me estremecí de miedo y, sin pensarlo, grité: «¿Quién está ahí? Contesten. ¿Hay alguien ahí?». No obtuve respuesta alguna. Temblando, me acerqué lentamente a la cortina. Antes de jalarla, escuché una risa diabólica, una risa que heló mi sangre. Con la adrenalina corriendo por mis venas, jalé la cortina de un tirón, solo para descubrir que no había nadie. El terror me invadió aún más. Salí de la sala B casi corriendo, pero antes de cruzar el umbral, miré de reojo hacia adentro. Allí, en una camilla, yacía una mujer demacrada, extremadamente delgada, con los ojos hundidos y negros como la noche. Salí despavorida, sin poder creer lo que había visto. Más tarde, cuando logré calmarme un poco, conté lo sucedido a mis compañeras de trabajo. Fue entonces cuando supe que, años atrás, habían ocurrido cosas perturbadoras y trágicas en ese hospital. Cosas que seguían manifestándose hasta el día de hoy. Intenté olvidar la experiencia, pero fue imposible. Lo que vi esa noche me persiguió hasta mi casa. Al principio, eran solo ruidos. Golpes, voces y risas que provenían de rincones oscuros. Luego, empecé a sentir una presencia, una sensación constante de que alguien me observaba. Dormía muy poco, siempre con una sensación de miedo constante. Cada noche rezaba con mucha fe, aferrándome a Dios, buscando consuelo y protección. Pero la presencia seguía allí. Los ruidos, las voces y las risas no cesaban. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en el borde de mi cama. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí los ojos lentamente y, para mi horror, vi una sombra al pie de la cama. No podía distinguir su rostro, pero sabía que era la misma entidad que había visto en el hospital. La misma mujer demacrada y aterradora. «Déjame en paz», dije, con la voz quebrada por el miedo. La sombra no respondió, pero su presencia era abrumadora. Me cubrí con las sábanas, rezando en silencio. Sentí una risa fría, muy cerca de mi oído, y luego, la presión en mi cama desapareció. La entidad se había ido, pero el miedo permanecía. Desde entonces, cada noche es una lucha. El insomnio y el terror me han dejado exhausta, física y mentalmente. He intentado de todo, crucifijos, agua bendita, pero nada parece funcionar.
La presencia sigue aquí, acechándome. A veces, mientras estoy en casa, siento que alguien camina detrás de mí, o que hay ojos observándome desde la oscuridad. El espíritu del bosque. Hola, ¿qué tal? Me llamo Estrella y hoy les quiero contar la historia de lo que me sucedió hace 4 años. Aún no puedo olvidarlo, y aunque quisiera, sé que no lo haré jamás. Me fui a un retiro espiritual a una zona alejada de la ciudad, cerca de un bosque donde los ruidos y el bullicio no afectaran la tranquilidad del lugar. Decidí irme por 4 días porque me sentía completamente desgastada, física, mental y espiritualmente. Estaba pasando por un momento difícil con mi familia, especialmente con mi esposo. Habíamos tenido algunos problemas y él siempre ha sido muy trabajador y ejemplar con nuestras hijas. Quería arreglar las cosas y mejorar nuestra relación, tanto como esposos, padres y como familia. Pensé que sería una oportunidad para acercarme más a Dios y fortalecer mi fe. Recuerdo claramente el día que llegué a la casa. Era una casa grande y hermosa, rodeada de un frondoso bosque, muy bonita y aparentemente acogedora. Sin embargo, tan pronto como puse un pie dentro, una sensación de miedo me invadió repentinamente. No sabía por qué, pero decidí pensar que era solo porque era la primera vez que me alejaba de mi familia por unos días y estaba sola. Nunca me había alejado de ellos. Esa noche, después de acomodar mis cosas y prepararme para dormir, me puse a orar. De repente, sentí una brisa helada frente a mí y una extraña sensación de que alguien había pasado. Abrí los ojos asustada, pero no vi nada. Traté de no tomarlo tan a pecho, me relajé y me dormí. Al día siguiente, después de terminar una sesión de oración en una sala grande con las otras personas del retiro, decidí ir a caminar sola por el bosque cercano a la casa. Mientras caminaba, vi a una persona parada entre los árboles. Al observarla más de cerca, noté que era una mujer. Tenía un pantalón de mezclilla y una blusa con un peinado pasado de moda, como de los años 70. Seguí caminando, pero de repente escuché el crujido de ramas detrás de mí. Al voltear, vi a la misma mujer, pero ahora más cerca. ¿Cómo había llegado hasta ahí en tan poco tiempo? Lo que más me aterrorizó fue verla claramente. Su rostro era pálido, con un tono azulado, y le faltaba el ojo izquierdo. Grité y salí corriendo de regreso a la casa. Al llegar, les conté a unas compañeras lo que había visto. Intentaron apoyarme y tranquilizarme, diciéndome que tal vez era solo el estrés. Quise pensar que era eso, pero en mi interior sabía que lo que había visto era real. Esa noche, cuando estaba en mi cuarto preparándome para dormir, escuché que alguien tocaba la puerta. Abrí, pero no había nadie. Cerré la puerta y, de repente, escuché voces hablando. Me estremecí de miedo. ¿Cómo era posible que de un momento a otro se escucharan tantas voces si estaba sola? Me acosté espantada y seguí orando. Sin embargo, durante un rato, las voces y risas continuaron, como si hubiera mucha gente afuera. Finalmente, me quedé dormida por el agotamiento. De repente, alguien me agarró del cuello y me jaló. Al voltear, vi un rostro pronunciado, con una risa larga, dientes filosos y ojos hundidos. Reía de forma demoníaca y me decía, «Te voy a llevar conmigo». La figura estaba suspendida en el aire y no paraba de carcajearse. Sentí el entorno muy oscuro y, al mirar alrededor, ya no estaba en el cuarto, sino en el bosque. Desperté de golpe, había sido un sueño. Me tranquilicé, pero sentí punzadas en mi cuello y muñecas. Al ver mis muñecas, noté que tenían moretones. Fui al baño a mirarme en el espejo y vi moretones en mi cuello. En ese momento, un rostro se reflejó en el espejo por unos segundos. Grité y el rostro se desvaneció. Era el mismo rostro que había visto en el sueño. Me quedé aterrada. Rápidamente recogí mis cosas y me preparé para salir del cuarto. De pronto, las luces se apagaron y escuché una voz apenas audible que decía, «Quédate conmigo».
Me paralicé totalmente, sentí como se me helaba la sangre. Una risa resonó detrás de mí y sentí algo tocando mi hombro. En ese momento, alguien tocó mi puerta y dijo, ¿estás bien, Estrella? Escuché un grito y me preocupé. La luz regresó y caminé hacia la puerta, temblando, muerta de miedo. Mis manos estaban frías y apenas podía hablar. Al abrir la puerta, Clara me miró sorprendida y asustada. ¿Estás bien? ¿Qué tienes?, me preguntó. Me abrazó y le conté lo que me había sucedido. Al día siguiente, me fui de ese lugar. Todavía hoy recuerdo eso como si hubiera sido ayer. Sé que hay algo en ese lugar, algo pasó, pero no quiero volver a pasar por eso nunca más. Gracias por escuchar mi historia. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que algunas veces es mejor no intentar entenderlas. La presencia de la bruja. Cuando era niño y tenía 10 años, me sucedió algo que jamás olvidaré. Esa noche, mis padres iban a salir y regresarían tarde porque iban a ver a mi abuelita al hospital. Me quedé en casa con mi hermana mayor, Mayra, y mi hermano pequeño, Braulio. Nos pusimos a ver la televisión. Ya entrada la noche, Mayra nos dijo que era hora de irnos a la cama porque se hacía tarde. Nos fuimos todos a nuestras habitaciones. Yo me acosté, pero no podía dormir. El reloj marcaba más de las 12 cuando escuché la televisión encenderse. Fui a ver y encontré todo en completo silencio, la televisión estaba apagada. Me asusté, pero decidí volver a mi habitación. Justo cuando iba a entrar, escuché unos pasos como de botas, recios y firmes. Me espanté, volteé inmediatamente, pero no vi nada. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta. Quería ir con mis hermanos, pero sus habitaciones estaban al otro extremo del pasillo, al fondo a la derecha. Me acosté y me tapé con la cobija. Pasado un rato, escuché que alguien abría la puerta de la calle y la cerraba. Luego, oí voces, y reconocí la voz de mi abuelita. Fui a ver y la encontré sentada en la cocina, de espaldas, mirando hacia la ventana que daba a la calle. «Abuelita, ¿qué está haciendo aquí?», le pregunté. No me respondió. Se giró lentamente y su rostro parecía muerto, sin vida. Me dijo con voz escalofriante: «Ven, mijito, ven con tu abuelita». Empecé a caminar hacia ella, pero al acercarme vi que sus manos eran largas, su boca se extendía grotescamente y sus ojos eran negros como la noche. El miedo me invadió y grité, espantado. Mi hermana mayor, Mayra, escuchó mi grito y salió del cuarto. «Omar, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?», me preguntó desde el pasillo. Cuando volví a mirar hacia la cocina, mi abuelita ya no estaba. Le conté a Mayra lo que había visto y ella respondió con seriedad y temor: «Maldita bruja, quiere llevarte a ti y a Braulio». Mayra fue rápidamente por Braulio y nos llevó a su cuarto. Nos quedamos ahí, temblando de miedo. Más tarde, en la madrugada, finalmente nos quedamos dormidos. Sin embargo, desperté al oír ruidos en el techo, como si alguien caminara sobre él. De repente, comenzaron a tocar la puerta del cuarto y escuché la voz de mi mamá. «Abre la puerta, hija, ven, abre». Me levanté espantado, pero Mayra, con una voz firme pero temerosa, me gritó: «No abras. Esa no es mi mamá». Me regresé rápidamente a la cama. Afuera del cuarto, la bruja comenzó a reírse, una risa perturbadora que nos helaba la sangre. Estábamos paralizados del miedo. De un momento a otro, los toquidos y las risas cesaron. Mayra se acercó a la ventana y, al mirar hacia afuera, gritó. Volteé y vi lo que parecía ser una viejita con gestos sobrenaturales, arrugas muy pronunciadas y ojos fantasmales. Tenía una risa perturbadora y manos largas y huesudas. Lo más macabro fue darme cuenta de que estaba flotando afuera de la ventana, en el segundo piso.
Justo en ese momento, escuchamos la puerta de la casa abrirse. Mis padres habían llegado. Cuando volvimos a mirar por la ventana, la bruja había desaparecido. Corrimos a contarles a mis papás lo que había sucedido. Se quedaron serios y sorprendidos, pero no dudaron de nuestras palabras. Sabían que era cierto porque algo similar le había sucedido a Mayra cuando era niña. Vivimos en un área más cerca de un cerro que de la ciudad, y estas cosas son frecuentes por aquí. Mis padres le contaron todo a mi abuelita, y ella nos dio unas plantas y una oración para alejarlas. Desde ese día, nunca volví a ver nada dentro de la casa, pero siempre sentía una presencia afuera, observándonos. Esa es mi historia, lo que recuerdo con claridad. Desde entonces, sé que el miedo puede ser real y hay cosas que desafían toda explicación. A veces, no queda más que aceptar que lo desconocido puede tocar nuestras vidas de formas que jamás imaginaríamos.